Y para colmo iba a hacer una pregunta, porque iba a dar una introducción sobre la reflexión de esta mañana. ¿Cuánto habéis traído el móvil en esta mañana? ¿Cuánto tenéis móvil? Creo que casi todos, incluso los adolescentes. Bueno, pues yo me he dejado el mío en casa. Así que la ilustración ya de entrada me sale mal. Pero bueno, como no vamos a... Lo único que aprovecho para decir que lo pongas en silencio, si es posible. Pero si, aprovechando la figura del móvil y para introducir lo que me gustaría desarrollar, todos los móviles creo, pues yo soy en esto, pues soy analfabeto, tienen una aplicación para geolocalizar, ¿no? ¿Sí o no? Si tú le das, te pone un puntito azul, ¿no? Donde tú estás, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, si todo le diéramos a la misma aplicación, no es que le des ahora, que ya veo que alguno lo está agarrando, es probable que a todos nosotros el puntito azul nos pondría en el mismo sitio, ¿no? Digo yo, ¿no? Por lo menos en la calle Huerta del Obispo, porque todos conectarían al mismo satélite o al mismo sistema, y si yo comparara, que no lo tengo, si tú compararas tu móvil con el que está a tu lado, diría, uy, pues mira, el puntito dice que estamos ambos al menos en la calle Huerta del Obispo. Ahora, que sea el número 15, ya a lo mejor algunos tienen más precisión que otros, pero hoy día con la técnica, pues en un radio como muy de 5 hasta 20 metros de diferencia, yo creo que a 20 no llegaría, es decir, que a todos nos ubicaría en el mismo lugar, ¿cierto? Después cuando nos vayamos de aquí, pues los puntitos se irían dispersando, incluso algunos acabaría, yo qué sé, en Jerez, o acabaría en Chiclana o en Conil, ¿no? Uno en el casco antiguo, otro nos quedaríamos más cerca, y los puntitos se disgregarían. Bien, si alguien mirara desde el exterior, diría, todos los que están aquí están haciendo lo mismo. Hay una serie de sillas, se han sentado. Luego, esas personas que están juntas, se supone que están haciendo lo mismo. Es decir, hay como un programa que le estás uniendo. Mira, se han puesto a cantar, ahora se han sentado en silencio y hay una persona que está hablando. Después a lo mejor, mira, pues ahora están sacando dinero del bolsillo, están dando un dinero. Y bien, desde una parte externa, se podría decir que la reunión tenía un propósito, que había algo que les unía a esas personas, que si han venido a este lugar era por algo común, aunque es posible que si alguien iba por la calle, escuchaba aquí algo y la curiosidad le llevaba, pues sí, también podría ser un motivo. Pero otra cosa es cuando ya intentáramos, que eso humanamente no es fácil, ver cuál era el propósito o la situación de cada uno de los presentes. Porque si se puede hacer lo mismo, se puede tener una uniformidad en la acción, pero ya ver cómo es el estado o la motivación de cada uno ya es otra cosa. A menos que te lo revele la persona o hubiera una forma de averiguar si realmente el sentir general de todos es el mismo, lo cual es un poquito, por un lado diríamos que sí, que seguramente que sí, pero por otro también quizás ahí a partir de ese momento encontraríamos ciertos niveles de diferencia. Hemos hablado de un sistema que se llama GPS, ¿no? El sistema de posición global de satélite, pero hoy podríamos hablar del GPS espiritual. Ese posicionamiento. Yo siempre, hace años atrás, me hice las típicas preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad?
¿A dónde iré? Esas preguntas que todo ser humano, si reflexiona en un momento de la vida, dice, pero bueno, ¿yo quién soy? ¿Y yo qué hago en este planeta? Y la otra pregunta es, ¿y cuando mi vida termine, voy a algún lugar? Son las preguntas que todos los filósofos han hecho y han elaborado pues, ciertas escuelas de filosofía, han surgido las religiones, han surgido las posiciones. Yo os invitaría a haceros unas preguntas en esta mañana. ¿Qué me ha traído a este lugar? Cada uno creo que tendremos una idea, ¿no? Un motivo. Pero después la otra pregunta es, ¿quién me ha traído? Eso ya entramos en el terreno bíblico, porque hoy me gustaría que hablásemos sobre qué soy, quién soy y cuál es el motivo de mi existencia de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Luego, ¿qué me ha traído a este lugar donde me ha posicionado en este momento? El qué es importante. El quién, bueno, alguno diría, pues ¿quién? Pues yo mismo, ¿no? Me he traído. Pues si ya estamos por ahí, en lo físico, vale. A no ser que estuvieras enfermo y te hubieran traído empujándote en un carrito o en un sistema porque tus piernas no te permitían venir. O has venido porque alguien te ha dicho, mira, vístete, arréglate, que vamos a la iglesia. Eso ocurre con muchos niños y muchos jóvenes, que hay alguien que le ha traído. A lo mejor en su voluntad no estaría o no se le pasaría. Lo mismo puede ser que un amigo o un familiar te haya invitado y es quien te ha traído en lo físico. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá. Y la última pregunta es, ¿para qué? ¿Qué objeto, verdad, tiene esto? Bueno, nosotros nos adelantaríamos y como creyente diríamos, yo he venido a este lugar para dar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque para los creyentes este momento es lo que llamamos darle culto a Dios. Entendemos la Biblia, entendemos muchas cosas, y un creyente maduro, un creyente ya establecido, un creyente que lleva tiempo en el Señor diría, no, yo he venido a este lugar para dar. ¿Para dar qué? Cuando llegue la parte de la ofrenda, ¿para dar dinero, para dar algo? No, he venido para dar, como dice la Escritura, culto a Dios. Para darle gracias, agradecer a Dios, para darle alabanza, para darle gloria. Sí, he venido para, como se dice, para ofrecer un sacrificio de alabanza, como dice la Biblia, para dar sacrificio espiritual. Otra persona pudiera estar aquí y como no entiende ni sabe de esto, ni ha tenido una experiencia con el Señor, dice, no sé ni de lo que me estás hablando. Yo he venido aquí quizás por una curiosidad, una expectativa, o a ver qué pasa. Pero nosotros también sabemos que hemos venido para recibir. Amén. Y no es egoísmo, porque yo sé, y hemos cantado, que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y también hemos leído que Él sana nuestras dolencias, que rescata nuestra vida del hoyo, que nos liberta de los peligros. Luego yo sé que vengo a dar a Dios porque esa es mi parte, es mi propósito, es mi motivación, pero también vengo con la gran expectativa y seguridad que Dios me va a dar. Salmo, ¿verdad? 133, allí Dios derrama bendición y vida eterna. Luego yo voy a salir de este lugar
con algo que Dios me ha dado. Quizás necesitaba consuelo, pues salgo consolado. Quizás necesitaba sanidad, pues Dios ha actuado en mi sanidad. Quizás necesitaba dirección espiritual para tomar decisiones, pues Dios me ha enfocado. Quizás necesitaba tratar con ciertos pecados, pues Dios me ha llevado al arrepentimiento. Luego, de aquí no vamos a salir vacíos, aleluya. ¿A qué no? Yo no voy a salir vacío. Dios no es escaso. Además dice que Él da más, una medida más grande que con la que yo doy. Luego vamos a salir llenos. Amén. Yo estoy seguro que sí. Yo ya me estoy llenando. Pero vamos a salir también para actuar. Es decir, la vida del cristiano no es una vida meramente contemplativa. No es una vida de doy a Dios en agradecimiento, recibo de parte de Dios, más allá incluso de lo que yo espero o supongo, sino que cuando estos puntitos azules que somos nosotros nos dispersemos a la vida diaria, vamos para actuar en algo. Vamos a hacer algo. Hay religiones muy contemplativas, muy interiores, ¿verdad? Pero el creyente, porque eso es lo que le pasó en el monte de la transfiguración a los 3 discípulos. Le dijeron al Señor, aquí estamos tan bien que vamos a hacer 3 cabañitas o 4 y nos quedamos aquí contemplando tu gloria para toda la vida. Y el Señor le dijo, no, hay que bajar del monte. Y todavía no ha llegado lo que va a venir, ¿no? Así que todo eso es lo que yo entiendo que es una vida adecuada a cómo Dios nos ve. Pero es importante saber cómo Dios nos ve. Pero también es muy importante cómo nos vemos nosotros. Porque cuando Dios mira a su pueblo, que vamos a hablar de eso, su iglesia, Dios nos dice, yo os veo así y para mí sois esto. Claro, que Dios nos vea así y para Él seamos eso, tiene que tener unas consecuencias, las cuales Él mismo nos dice. Como resultado de esto, hay unas consecuencias. Porque no vaya a ser que Dios nos vea de una manera o quiera vernos de una manera o nos ha llamado para ser de una manera o bien por ignorancia porque no teníamos ni idea de esto o porque no valoramos o no entendemos su significado, no actuemos después como debemos. No sé si me estáis siguiendo el hilo. Pues entonces que soy muy sabio, porque creo que no es fácil a veces transmitir ciertas ideas. Quiero que vengas conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro. Una epístola, como llamamos, universal. Universal en el sentido de que él la dirige a una iglesia, ¿verdad?, por Asia Menor, por lo que hoy es Turquía, lo que era parte de la Grecia, dirigida a un pueblo ya cristiano que se estaba expandiendo y podríamos decir que especialmente a una iglesia de las que llamamos gentil. Como sabéis, los primeros creyentes eran judíos, ¿o no? La primera iglesia era judía, venían del judaísmo, aunque algunos podían ser prosélitos, es decir, temerosos de Dios, que convivían con los judíos, pero no habían alcanzado la ciudadanía judía, sino que estaban allí, o lo que hoy llamaríamos simpatizantes en la iglesia, que toda congregación cristiana tiene. Estos son los simpatizantes, que vienen pero no forman parte, ¿no?, todavía. Pero es verdad que la iglesia, su base fue una base judía, del judaísmo. Aceptaron a Jesús como el Mesías y fue la iglesia. Después, la gran expansión fue gentil,
hasta que llegó un momento que, numéricamente hablando, había mucho más gentiles convertidos que judíos convertidos. ¿Por qué? Porque el judaísmo o los judíos comenzaron a tener problemas con esta nueva secta, que la tenían como algo peligroso, y a perseguir a los cristianos y a rechazar al Mesías. Todo eso estaba profetizado. Así que la mayoría de las epístolas están escritas para iglesias donde la mayor cantidad de las personas venían del mundo gentil. Hasta que después, históricamente, pues la iglesia cristiana, y hoy día lo podemos decir, la mayoría, gran mayoría, no son de origen o de etnia judía. Todos los que estamos aquí creo que somos gentiles, ¿no? No sé si algún hermano pues dice, no, pero... o vino del judaísmo y fue convertido, seguro que no. Así que esta epístola, y lo que vamos a leer después, es una explicación de cómo está hoy o es hoy la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Hace ya tiempo me llamó un pastor amigo y me hizo una pregunta que yo ni esperaba, ni sabía si estaba muy bien preparado para contestarle, hasta que cuando le di la contestación, claro, basado en mi formación, después repasé y vi que estaba bastante bien enfocada. Son de esas preguntas que te descuelga el teléfono y tú no esperas que te diga, mira, ¿tú quién piensa que es hoy el pueblo de Dios? Dice, ¿y la posición de Israel cuál es? Como dándome a entender si había una diferencia o había algo distinto entre los judíos, ¿verdad? Y la iglesia cristiana, porque hay por ahí, ¿verdad? Hay ciertas enseñanzas. Y digo, vamos a ver, para mí la iglesia del Señor está compuesta tanto de gentiles que nunca han sido de nación, no tienen la nacionalidad judía, no son de la raza judía, pero es la iglesia porque la Escritura dice ni griego, ¿verdad? Ni judío, ni esclavo, ni nada, esto, lo otro. Digo, Dios tiene un pueblo y ese pueblo está integrado por todos los salvados, sean judíos o sean gentiles. Si bien le añadí una connotación, digo, para mí eso no significa que Dios no siga teniendo un trato con ese pueblo histórico, cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y después ya lo llamó de Egipto al pueblo, y Dios pueda seguir teniendo un trato igual que con muchas naciones. Pero lo que tenemos que entender bíblicamente, cuál ha sido el proceso divino en el cual hoy tenemos que estar. Digo todo esto porque hay corrientes por ahí que si hay que... Ya en los tiempos históricos había que guardar la ley, había que volver al judaísmo. Hoy día parece que también sigue habiendo tendencias. Y esas cosas, si no estás bien preparado, si no estás bien ubicado, te pueden producir alguna confusión. Mira, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 y después vamos a dar un saltito. Bueno, vamos a ir del 4 al 10. Después en Romanos es cuando iremos a otra. El 4 dice, según primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primero nos dice que anhelemos la palabra de Dios como niños recién nacidos. Hermanos, hoy día, de verdad, más que nunca necesitamos estar bien formados en la palabra de Dios. En una palabra sana, no adulterada. Los últimos tiempos dice que habrá gran confusión. Saldrán falsos maestros, falsos profetas. Y a los indoctos, a los que no conocen, pues un buen discurso, una buena oratoria, incluso algunas señales que pudieran aparecer por ahí, lo pueden llevar a creencias
que no son de la palabra de Dios. Versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El estudio de esta profecía está hablando de lo que ocurrió con el pueblo hasta entonces histórico de Dios, Israel. Después leeremos en Juan. Jesús viene a lo suyo. Viene al pueblo judío, a lo suyo. Dice, mas los suyos no le recibieron. Le desecharon. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio, ¿verdad?, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí está hablando de ese suceso profético. Vino la piedra y ya Jesús en Cesarea de Filipo, que Dios me dio la bendición de estar en ese lugar y entender cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, mas sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo está diciendo en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, donde hay una gran roca de la cual mana uno de los afluentes del río Jordán. Y allí había un templo, en una gruta. Y esa gruta decían, según la religión esa, pagana, allí estaba el dios Pan, mitad hombre y mitad macho cabrío, el dios de la naturaleza. De ahí viene la palabra pánico, porque por la noche, ¿verdad?, decían había cantos y había cosas y entraba temor a los hombres. Bueno, pues ese lugar le llamaban las puertas del infierno, las puertas del Hades. Y entonces Jesús, cuando Pedro hace la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios le dice, esto no te lo ha revelado carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación, porque tú eres Pedro, ¿verdad?, pero sobre la piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y está dando a entender que la iglesia del Señor iba a vencer las puertas del infierno. Hoy día va tú a Cesarea de Filipo y nada más que hay roca y ruina. Y la iglesia del Señor está edificada en poder sobre las puertas del Hades. Bueno, pues esa roca, esa piedra, dice que los que la desechan viene a ser piedra de tropiezo. Y piedra que cae sobre ellos y los desmenuza. Pero los que la reciben son edificados como casa espiritual. Aleluya. Donde Dios mora. Entonces, lo primero que vemos que Dios hoy nos quiere ver, o nos ve, a los que así lo creemos en fe, que estamos edificados sobre Cristo. Que no hemos rechazado la piedra, el fundamento. Pero añade ahora connotaciones. Edificio espiritual. Y ahora nos dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Tú te consideras que eres un linaje escogido? Amén. Venimos por la fe de Abraham. Dios desde el primer momento que el hombre cayó, llamó para sí a personas que tuvieran fe en el momento histórico que vivían. Luego nosotros
debemos de considerarnos que venimos de un linaje escogido desde los tiempos de Abraham. Porque los fariseos le decían a Jesús, oye, que nosotros somos hijos de Abraham. Como dando a entender, lo tenemos todo, las promesas, todos. Venimos de Abraham. Oye, y no le faltaba razón en un sentido genético, vamos a hablarlo así. Pero Jesús le dijo que los verdaderos descendientes son de la fe de Abraham. ¿Entendemos? Por genética puedes descender de, yo qué sé. Aquí en España es muy difícil. Si a mí me preguntan mi genética, digo, pues con la cantidad de pueblos que han pasado por aquí, cualquiera sabe de dónde vengo yo. Pero una cosa es ser linaje en lo físico, que tú puedes tener ahí tu genealogía, y los judíos son muy estrictos en esto, la mayoría, pero se está refiriendo a los mismos que tenían la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Esos son los hijos de Dios. Por eso yo puedo decir que en lo espiritual, si cabe, yo vengo de Abraham. La misma fe que actuó en Abraham es la que tiene que actuar en mí en esta mañana. Creer a Dios. Creer en lo que Dios te está diciendo. Real sacerdocio. El pueblo de Israel ahora mismo tiene guardada toda la genealogía sacerdotal. Son los Coín, los descendientes de la tribu de Leví. Y están todos ahí preparados, dicen algunos, para cuando se construya el nuevo templo, que no sabemos si se llegará a construir. Todo apunta a que hay un sector ultra religioso que quiere que se construya de nuevo el templo y lo tienen todo preparado. Hay un museo del templo con todas las cosas que en el templo deben de haber, incluso los que tienen que ser sacerdotes, porque están estudiados su genealogía. No cualquiera puede serlo. Pero en esta mañana Dios me dice, ¿tú eres sacerdote? Pero a ver, yo no vengo de ninguna tribu, no tengo ni idea ni de dónde vengo, en lo genético. Pero dice, para ofrecer sacrificios espirituales en mi casa. Ejercer como un sacerdote a favor del mundo. El sumo sacerdote es Jesucristo. Porque en el judaísmo había el sumo sacerdote, el único que podía entrar en el lugar santísimo. Jesucristo es el que rompió el velo y está en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. Pero nosotros también tenemos una función sacerdotal de orar y de interceder a favor de las personas. ¿O no nos dice la Biblia que oremos por las autoridades, por los que están en inminencia, unos por otros? La oración cristiana también tiene una parte sacerdotal. Algunos entendemos que en una familia el varón, sin menospreciar ni mucho menos a la mujer, el varón ejerce una función sacerdotal sobre su familia, de orar por la esposa, por los hijos, ¿verdad? De intercesión. Y aquí nos lo dice. Nación santa. El judaísmo entendía que ellos eran una nación especial, que no podía juntarse con el resto de las naciones. Es más, en Israel no podían entrar en la casa de los paganos. Se contaminaban, por eso el centurión le dice a Jesús, no es necesario que entres en mi casa, porque yo sé que tú eres judío, eres un rabino, y no te puedes contaminar con mi casa. A Pedro le costó una visión poder entrar en la casa de Cornelio. Y además le dice en toda su cara, tú sabes que para mí entrar aquí es contaminarme, ¿no? Y ellos decían, no, nosotros somos una nación santa que no podemos entrar, ni tocar, ni mezclarnos con el resto de las naciones. Y hoy día, pues sí, hay sectores del judaísmo que procuran, y si se están todo el día lavando las manos, todo el día purificándose, por no contaminarse.
pues nosotros también hoy somos una nación santa. No podemos contaminarnos con el mundo de maldad, con el mundo de pecado. No quiere decir que vivamos apartados de la sociedad, pero sí sabemos que no podemos tocar, ni mezclarnos, ni involucrarnos con el pecado, con la oscuridad. Pueblo adquirido por Dios. Bueno, está claro que Dios es el que llamó a su pueblo de Egipto, lo liberó con, todos sabemos, mano fuerte, y nosotros también hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, de las tinieblas. Hemos sido comprados, dice la Escritura, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Hasta aquí todo perfecto, amén. ¿Te has ubicado ya lo que tú eres? ¿Te lo estás creyendo? ¿Estás viviendo conforme a eso? Pero todo eso, ¿para qué? ¿Con qué motivo lo hace el Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios siempre quiso tener un pueblo propio que fuera faro, luz para el resto de las naciones. El problema es que su pueblo físico, histórico, falló muchas veces. Todos leemos el Antiguo Testamento, cuántas veces se mezclaba con los otros pueblos, con las religiones, con los ídolos, se casaban con aquello, y tenía que venir el profeta y decir, oye, que esto está fatal, ¿qué ocurre aquí? Y Dios tuvo que juzgarle muchísimas veces. Y nos recuerda, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Te has ubicado ya en tu sitio, hermano? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes cómo Dios te está viendo? A mí esto me ayuda muchísimo. Es más, me hace entender, hace ya muchos años Dios me aclaró aquellas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Ese debate. Y yo entré en una línea, que era la línea de la evolución, una explicación totalmente evolutiva, que me llevó a un callejón sin salida terrible. Pero hoy sí sé de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Amén. Vamos a Romanos, que también habla en un sentido parecido. En el capítulo 11. Y ahí, como es largo, solamente voy a tocar un versículo, el 4, y después vamos a saltar al final, casi. El versículo 4 dice, ¿pero qué dice? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Al que no sepa de qué va esto, dice, no sé de qué me estás hablando. Espero que la mayoría, y los que lleváis años en el Señor, sepáis de qué se está hablando, ¿o no? A ver, alguien que me diga, ¿a qué se está refiriendo este texto? ¿Quiénes son esos 7,000 y quién es Baal y por qué? ¿Qué pasó? ¿No lo habéis leído? A ver, Elías y los Baales, ¿no suena? ¿Vale? Yo sé que estáis tan atentos que ninguno se atreve a contestarme, pero es que un episodio más claro y más estudiado y más dicho, hasta cantado, de Elías en el Monte Carmelo y los sacerdotes de Baal, ¿no? Y cuando Elías entra en depresión y le dice a Dios, quítame, perdón, quítame la vida, que solamente yo he quedado y vienen a matarme. Y Dios le dice, permitidme que sea tan gaditano, tranqui. Que todavía me quedan 7,000
que no es que fueran 7.000 exactos, porque a veces nosotros, ese 7.000 quiere decir muchos, que aún no han doblado las rodillas ni besado las imágenes de Baal. Aleluya. ¿A cuento de qué viene esto? Pues a lo que vamos a leer ahora. Y esto se lo está diciendo y nos lo vas a entender a los romanos. Los romanos somos nosotros. Hoy yo soy un romano de los que ha creído el Evangelio. Y como los romanos eran un poquito orgullosos, romanos, imperio, se creían que lo eran todo, ¿no? En parte. Pero bueno, siempre es bueno aclarar. Y vamos al versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos, a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son sanas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Has entendido algo? ¿Alguien sabe lo que es un acebuche? Los camperos, ¿no? Bueno, esta enseñanza es muy comprensible para los que vivían en la región mediterránea. Para Israel, por supuesto. Para un andaluz que conozca algo del entorno natural, también. Está explicando que Dios, del pueblo histórico, del Israel histórico, siempre ha tenido un remanente. Y es verdad. Dije al principio que la iglesia cristiana nació de judíos. Étnicamente eran judíos, religiosamente eran judíos. Aceptaron al Mesías, se convierten y les cuesta trabajo en un primer momento, y ahora de golpe y porrazo viene un aluvión de creyentes que aceptan a Cristo como Señor, como Salvador, como Mesías, que no venían del judaísmo ni tenían idea del judaísmo,
Incluso alguno de ellos hasta iría contra el judaísmo, no sabemos. Y sabemos que el primer concilio de la Iglesia fue ¿qué hacemos con los gentiles? Bueno, pues allí hubo que aclarar. Y Pedro tuvo que aclarar que fue a casa de Cornelio y allí el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas. Y Pablo tiene que aclarar que él ha sido llamado al mundo gentil. Y hay que entender para los judíos creyentes y para los gentiles que iban a formar parte de un mismo pueblo, de una misma casa espiritual, de un mismo templo, y que no debían de entrar en una disputa, ni unos queriendo judaizar a los gentiles, ni los gentiles despreciando a aquellos que a lo mejor por recuerdo histórico pues querían conservar ciertas costumbres, siempre que no fueran costumbres que atentasen al Mesías y al nuevo tiempo. Y da una explicación que es la que a mí me gustaría, por eso le pedí al pastor que no quitara estos arbolitos todavía. Visto desde allí y desde aquí, aparentemente son iguales, ¿no? Es decir, a mí los dos son blancos, tienen las lucecitas. Pero tú imagínate que esto es un acebuche, un olivo salvaje. Por cierto, si va a algunos parques de Cádiz, hay acebuches. Y esto es un olivo, que también en los parques de Cádiz hay olivos. Visto así, pues, bueno, el que entiende bien de flora, pues sí, sabe distinguirlo, pero te lo ponen ahí un poquito a lo lejos, incluso si te acercas en cierto momento te puede entrar un poco de dificultad. Yo el otro día le pregunté a un jardinero, digo, en un parque de aquí de Cádiz, digo, lo que hay ahí son acebuches, ¿no? Me dice, no, son olivos. Digo, pues a mí, y dice, no, se acercó y dijo, sí, son acebuches. Porque, ¿por qué podía entrar la duda? Porque no había fruto. Sin embargo, yo vi las acebuchinas en el suelo. Si venimos en época de fruto, si tú te acercas a un acebuche, te das cuenta porque la aceituna o la acebuchina es muy pequeña, es muy amarga y no sirve para obtener aceite. Pero tú vas a un olivo bien cuidado y ya el fruto es más grueso. Si está bien tratado y bien cuidado, de ahí se obtiene el mejor aceite del mundo, que es el español. Amén. Ese aceite de oliva virgen extra. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que aquellos del árbol o del pueblo de Dios histórico que rechazaron al Mesías, sus ramas fueron desgajadas. No voy a romper el árbol por la cuenta que me trae. Pero imagínate que se corta de aquí un montón de ramas y se desechan. Y ahora se viene al acebuche, se cortan un montón de ramas, se viene al olivo y se injerta. El injerto consiste en poner lo que es la planta que va a ser injertada, se le corta un poquito y a la planta donde va a recibir, para que la parte que se llama el cambium, donde van los vasos que llevan la savia o que deben, se conecten. Y normalmente una vez que se procura que la parte verde con la parte verde se conecten, lo normal es que se amarren con fuerza y se deja pasar un tiempo. El injerto que ha prendido, cuando llega el agricultor, hace así con la manita, ¡plin! Y si se cae, es que no ha prendido. Pero si hace así un cierto golpecito y permanece, quiere decir que la savia del árbol ha conectado con la otra rama
o la que se puso, y ya se han unido. Y con el tiempo esa rama que se extenderá producirá entonces un buen fruto. Y es lo que está diciendo la palabra. Vosotros erais ramas del olivo silvestre. Y yo saqué de ese mundo de tinieblas, de no dar buenos frutos, un árbol que no servía para mis propósitos, y os injerté en el buen olivo. Y es verdad, si Israel tuvo que ser rechazado porque rechazaron al Mesías, hubo una consecuencia de que los gentiles entonces se le abrió la puerta. Por eso los gentiles recibían con tanta alegría el Evangelio, porque los judíos se lo tenían ahí vetado de alguna manera, con una imposibilidad de llegar a ser pueblo de Dios. Pero ahora, como dice, habéis sido pueblo. Pero dice, no os jactéis ni despreciéis las ramas que han sido cortadas. Porque poderoso es Dios si se arrepienten de volver a injertarlas. Y vosotros, si no os alimentáis, porque aquí lo importante es la raíz que manda la savia a las ramas. Si vosotros no permanecéis en fe, que es la raíz, que es Cristo, seréis desgajados. Así que nosotros hoy debemos de ser ramas injertadas en el buen olivo. Aleluya. Y mi vida depende de la raíz. Si me estoy y soy alimentado de la raíz que es Cristo. Por eso dice la Escritura que no nos despreciemos entre nosotros, que no haya conflictos entre nosotros, que nadie se suponga que es más que el otro, que yo porque vengo de aquí, vengo de allí, soy de este color o soy del otro color, por favor. Porque dice que poderoso es Dios para quebrar y para injertar. Lo que debemos de dar gracias al Señor que un día fuimos llevados a su pueblo, a su casa. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Está claro. Una rama sola, si no está unido al árbol, ¿qué hace? Nada. La vid, la explicación de la vid es muy ilustrativa. Un sarmiento que es cortado de la vid, dice, se seca y es echado al fuego. El que es podado, el que es cogido los frutos, el que es tratado, producirá más frutos agradables a Dios. Y aquí habla, y la pregunta era al principio, ¿quién me ha traído hoy aquí? Y yo digo, a mí me ha traído hoy aquí el Espíritu Santo. Porque muchas veces si fuera por mí no vendría. Puede haber 1000 excusas y explicaciones, incluso algunas muy válidas y muy razonadas, para no venir a unirme, a juntarme con el pueblo de Dios. Pero si el Espíritu Santo es el que nos ha traído y nos ha bautizado en Cristo, en su cuerpo que es la iglesia, Él es el que cuando llega a cada momento me dice, como decía aquella canción de la escuela dominical, ¿no? Como era, levántate que hoy es escuela dominical, no sé, yo soy de los viejos.
Juanito, ¿no? No sé si era Juanito. Había una canción de escuela dominical para que los papás se lo cantaran a los niños. Levántate, porque el niño no tenía ninguna gana. Que hoy es escuela dominical. Bueno, pues a nosotros el Espíritu Santo a veces nos tiene que cantar Juanito, levántate. Porque hoy es el día del Señor, el día que irás a la iglesia. Y hemos leído, el Espíritu Santo nos ha llevado y nos bebemos del mismo Espíritu y el mismo Espíritu nos lleva a Cristo, a alimentarnos de Cristo. Antes de pasada comenté el comienzo del Evangelio de Juan. No voy a leer todo, por no ir alargando ya más de la cuenta, pero si te lees los 13 primeros versículos, porque yo creo que todos los que ya lleváis un cierto tiempo en la iglesia habéis leído el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Seguro? Por lo menos el capítulo 1, ¿no? Y ahí habla de cómo nos ve Dios. Somos hijos de Dios. Los que le recibimos. También dice la Escritura en otro pasaje, si hijos coherederos con Cristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, no engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Y eso nos habla de que no hay manera ni fórmula alguna de alcanzar el estatus de hijo de Dios como el Espíritu Santo no nos engendre en Cristo. Sabemos que históricamente algunos querían obtenerlo con dinero, por estatus familiar, por sacrificios. No hay posibilidad humana de hacerlo. Es recibir a Cristo. Recibir a Cristo por la fe. Creer que Él, siendo Dios, se hizo humano, habitó entre nosotros. Señales, prodigios, que entregó su vida a cambio de la nuestra. Se hizo pecado siendo inocente por culpa de mis pecados. Pagó mi deuda. Que yo no soy bueno. Que no soy bueno, que yo no podía hacer nada, que yo iba derecho al infierno. Y a veces te preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues la realidad. Porque fuimos engendrados en pecado de nuestros padres. Y Él, siendo bueno, inocente, el domingo pasado yo escuché ya la predicación, no pude estar, fue forjado a fuego por nosotros. Y eso dice, Señor, gracias, gracias, porque no puedo decir otra cosa. Y Él te dice, o nos dice a cambio, no peques más. Huye, apártate del mundo de maldad y abre la puerta de tu corazón para que yo venga a morar en ti. Está hablando de la morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Es verdad que hay religiones, movimientos filosóficos, teorías, que hacen que la gente cambie. Si yo ahora me hiciera musulmán, probablemente habría un gran cambio en mi vida. Y la gente vería que cambie la manera a lo mejor de vestir, de comer, de relacionarme, bien. Pero el único que puede dar una nueva vida, una nueva naturaleza es Jesús. Y hacernos salir del mundo de oscuridad. Quiero que te pongas de pie para terminar.
y vengas conmigo a la segunda carta a los Corintios. Y es lo que en esta mañana me gustaría fuera una conclusión. Si de todo lo que se ha dicho lo has incorporado a tu vida. El capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Todo tiene un propósito, hermano. Todo. Mira, el mundo está, y no hace falta decirlo, el mundo está mal está. La situación mundial no es buena. Ni en el mundo natural, ni en el mundo moral, ni en nada de nada. Y no va a ir a mejor, lamentablemente. Al menos en lo que se refiere a la moral, a la proyección del ser humano. Y bíblicamente habrá a lo mejor unos periodos en la humanidad que puedan parecer mejores si nos comparamos pues en la Edad Media o en la Guerra de los 30 años o en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esos son señales de lo que se va aconteciendo. Lo triste es que haya un pueblo hoy que no esté alumbrando, que no esté advirtiendo proféticamente, que no se esté preocupando de que el infierno se va a llenar de miles y de millones de almas. Pero es que somos muy poquitos, es que, mira, tú te pones a hacer estadística y en Cádiz, que somos ya, va para abajo la estadística, pero imagínate que en Cádiz hay 110.000 personas. Y tú dices, bueno, pues evangélicos habrá 500, por ser generoso. Señor, nada más que 500, a lo mejor el Señor te dice, pues hay 7.000 que tú no sabes dónde están. ¿Verdad? Pudiera ser. Pero no es centrar en ese mundo de cuántos somos, qué somos, y a mí, y mira cómo está la sociedad, y mira, y ahora llegan los carnavales, y después vendrá la Semana Santa, y después vendrá lo que venga. Dios dice, sí, un embajador mío. Yo te tengo aquí, en esta ciudad, en esta región del mundo, en este país, en este continente, para que tú, unido a mi olivo, anuncie mis virtudes. Hermano, yo me siento dichoso del lugar donde estoy, porque no solamente me puedo ocupar y preocupar de mi ciudad, que a veces trino contra ella, sino estamos en un lugar donde tú puedes ayudar en cualquier parte del mundo.
Si yo colaboro con mi oración, con mi ofrenda, con mi servicio, ¿qué más me da si es allá a 2.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros, perdido en la selva? Somos el pueblo de Dios. Esta congregación fue fundada porque un matrimonio vino de su país y se vino a vivir ahí cerca de este lugar, Villafuente Bermeja. Y allí con su familia empezó a predicar y los vecinos lo echaron. Y se fue ahí a la barriada de La Paz, allí metido en un local que todo eran privaciones y necesidades. Y vino dinero de fuera para pagar y sufragar gastos. Y vinieron gentes a ayudarnos. Y hoy nosotros podemos corresponder. Amén. Pablo decía a los gentiles: sois deudores de Jerusalén. Y levantamos ofrendas en el mundo gentil para ayudar a los pobres de Jerusalén. Yo quiero ser un colaborador de Cristo. Amén. Así que en esta mañana, veámonos. Los embajadores representan a sus países. Se supone que los embajadores deben de ser de lo mejor del país. Y es enviado a cualquier nación a representar su nación. Nosotros somos enviados a este mundo, hermano. Pero ¿cuál es nuestra misión? Reconciliados con Dios. El evangelio tiene que seguir siendo predicado y más en este tiempo. Mira, yo cada vez que voy y cruzo el estrecho y voy a Ceuta, mi carne me dice: los caballos no se van a enterar de nada, porque son iguales que los gaditanos. Pero yo digo: Señor, aquí estamos. Seguimos repartiendo, seguimos cantando, seguimos hablando, porque esa es mi misión, reconciliados con Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana